Sean bienvenidos, amados hermanos, en esta noche a un nuevo taller de Generación Omega. Mi nombre es Wilmer Mendoza y en esta noche les hablaremos un poco más de finanzas en el reino de Dios, finanzas con sabiduría. Te pido allá donde nos estás acompañando que puedas inclinar tus rostros y unirte conmigo a un tiempo de oración, entregando todo este taller que esté dentro de la voluntad y la guía del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites poder aprender un poco más de tu palabra, en este tiempo que tú nos permites enseñar un poco más de la palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de las comunicaciones, el control del Internet, el control de todo el equipo que estamos usando en esta noche, Señor. Que tú seas moviéndote en medio nuestro, Señor, que tú seas tomando el control de nuestra mente, nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, para que podamos estar alineados a la voluntad del Padre, estar alineados a lo que en esta noche el Padre preparó para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que guíes mis palabras, que guíes todo lo que tenemos en esta noche. Nuestros oídos sean abiertos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú moviéndote en medio nuestro. Amén. Amén. Ese tiempo estamos viviendo algo muy nuevo quizás para muchas generaciones, para muchas personas. El estar encerrados en un tiempo de cuarentena, estar encerrados mismos y es algo que antes no lo habíamos vivido. Como sociedad estábamos acostumbrados, estábamos en nuestro diario vivir de libertad, de coser, de saltar, de respirar, quizás de estar no sé si llamarlo en comunión, o estar rodeados de ruido con personas que conocemos o que desconocemos, pero estamos acostumbrados a un caminar constante, un trajín constante, quizás un estrés constante diario. Pero en este tiempo, debido a esto que es el COVID-19, nos tuvimos que estacionar, nos tuvimos que eh, meter en nuestras casas, nuestros hogares, para evitar que se propague mucho más. Las distintas naciones pasaron por esto, algunas empezaron un poco más antes que otras en ese tiempo de la cuarentena. En Bolivia estamos ya encima de los 50 días y vemos que hay un desgaste. Vemos que fue quizás no fácil, pero fue un poco más llevadero las primeras semanas o el primer mes. Pero ya después del primer mes empezamos a tener varias preguntas eh, de manera personal, internas, como también tenemos algunas preguntas que muchas veces le hacemos a Dios. Y creo que en una de estas preguntas, uno de estos temas que quizás preguntamos o quizás tenemos algún tipo de dudas, es las finanzas. ¿Qué pasó que quizás en muchos hogares nos quedamos sin finanzas, que quizás en muchos hogares no alcanzaron las finanzas para sostener mucho más tiempo que 2, 3 semanas o quizás hasta más de un mes? Pero en esta noche quisiera que podamos entenderlo a la luz de la palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo seguir adelante en ese tiempo que quizás sigue siendo de crisis para muchos de nosotros? Pero quiero que podamos escuchar la palabra de Dios para encontrar paz y regocijo en su palabra, porque Él nos pone ya lineamientos básicos y muy claves, muy importantes para nuestras vidas en el manejo de las finanzas. El taller lo denominé Finanzas con Sabiduría, porque finanzas y cómo manejar las finanzas lo podemos ver desde un tema económico, desde un tema contable, desde un tema de auditoría, desde un tema de administración de empresas, pero quiero que lo podamos ver a la luz de la palabra. Y el meter la palabra de Dios en un tema implica la sabiduría de Dios en ese tema. A lo largo de la pandemia, tuve numerosas reuniones con mi equipo de trabajo. Estoy a cargo de un equipo de trabajo de 15 personas, de distintas zonas y de distintas ciudades.
Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo del COVID, tuve reuniones constantes con ellos. Quizás no fueron diarias, pero fueron constantes cada 2 días para ver que estén haciendo o que estén continuando con el trabajo que se les asignó antes de que entremos a esta cuarentena. Y juntamente con ellos, encontrar lineamientos, estrategias para que nuestro trabajo no sea interrumpido. Si bien va a bajar el ritmo, va a bajar las devoluciones, va a bajar la fuerza con la cual trabajamos, eso no va a hacer que se pare, no va a hacer que el auto se estacione. Bajemos la velocidad, pero no se va a estacionar. Eso es referencia a mi trabajo, al lugar donde me desempeño laboralmente. Entonces mis estrategias, mis lineamientos de trabajo tuvimos que adecuarlos a lo que estábamos viviendo en las distintas zonas y ciudades. Pero en medio de estas diferentes reuniones y conversaciones que tuve con mi equipo de trabajo, pude darme cuenta que muchos de ellos, de manera personal, y muchas de sus familias no se encontraban preparados para afrontar este tipo de situaciones, este tipo de encierros debido a una pandemia o una cuarentena. O no estaban preparados o simplemente no esperaban que algo tan fuerte o algo así como es la cuarentena pudiera suceder en este tiempo o pueda sucederles a ellos. Pero este tipo de frases, este tipo de pensamientos también no solamente fue dentro de mi ambiente de trabajo, también lo escuché con amigos cristianos, lo escuché de algunos pastores, lo escuché con las personas del diario caminar, con los de la zona me refiero, lo escuché con algunos miembros de mi familia, con otras áreas de trabajo dentro de la institución donde yo trabajo. Y todas coincidían en el tema de, ¿y ahora qué hago? No creía que iba a pasar esto, no creía que iba a ser tan largo, no creía que me iban a encesar. O desde el tema laboral yo no creía que tenía que seguir trabajando desde mi casa. Entonces terminaron no estando totalmente preparadas para este tiempo. Y es cierto, creo que nadie estaba preparado completamente o enteramente para este tipo de situaciones. Pero también creo que algunos pudieron o quizás están atravesando este tiempo de una manera más llevadera, de una manera más tranquila, de una manera más mejor, de una mejor manera. Y me refiero a que este tipo de personas, gran parte son las personas cristianas y que entendieron los tiempos de Dios. Porque no porque tengas mucho dinero vas a estar tranquilo. El dinero no te da la tranquilidad, no te da la paz. Quien te va a dar la paz y tranquilidad es Dios. ¿Y cuándo te la va a dar? Cuando estás en su voluntad, cuando escuchaste sus lineamientos, sus direcciones, su palabra. En ese momento tú dirás, tengo paz porque Dios ya me lo dijo, porque Dios ya me preparó para esto. Al principio de toda esta pandemia, de toda esta cuarentena, quizás no lo entendías. Quizás hasta no lo entiendas hasta el día de hoy. Pero mientras el tiempo pasa, los días avanzan, te vas a dar cuenta o te diste cuenta que tu vida normal ya no es tan normal. Que tu vida acostumbrada ya no es la acostumbrada. Entonces es en este tiempo cuando te preguntas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué es lo que yo debo de hacer? Porque te das cuenta que existe un cambio, que hubo un quiebre en tu manera normal de vivir. Y este quiebre, este cambio, llegó a causar una crisis en tu vida. Distinto tipo de crisis, no solamente la crisis económico-financiera, puede ser una crisis de familia, una crisis de cualquier tipo. Hasta alguna vez nos enteramos
que hay hasta crisis que llegan ellos a querer suicidarse. Acá en Bolivia tuvimos las primeras semanas un caso muy fuerte en el que una niña, 14 años, se llegó a suicidar por el tema de que desde su punto de vista no tener alimentación y la mejor manera de solucionar este problema de alimentación en su familia era quitándose la vida. Y todos pasaron por un tipo de crisis. No voy a hablar de todas las crisis. Quiero hablar y que nos enfoquemos en el tema financiero, en el tema económico como tal. Empecemos por poniendo claro una frase que me gustó mucho escucharla y entenderla. La frase dice, no todo cambio necesariamente produce una crisis, pero toda crisis necesariamente produce cambios. Les repito, no todo cambio necesariamente produce una crisis, pero toda crisis necesariamente debe producir cambios. Y es ahí donde surge la pregunta inmediata. ¿Estoy preparado para un cambio? No para la crisis, porque la crisis va a desatar un cambio, pero tú estás preparado para enfrentar ese cambio. Y la respuesta de muchos pudo haber sido que, o quizás al día de hoy la respuesta puede ser, pero yo no esperaba, no creía que iba a suceder esto. ¿Cómo debía de haberme preparado? No sabía que iba a existir este cambio. Yo creía que obviamente escuchaba en el viejo continente, en Europa, en China, que estaba fuerte el tema del COVID, pero no creía que iba a llegar tan pronto acá y no sabía que era tan fuerte. ¿Cómo iba a prepararme para todo esto? Y es cierto, es verdad. Lo escuchábamos, pero no le prestábamos la suficiente atención o no le damos la importancia, no le dimos la importancia necesaria. Hasta que tocó nuestra puerta, hasta que tocó nuestro país, hasta que tocó nuestra ciudad. Una mañana, en este tiempo de cuarentena, mientras me disponía o estaba trabajando desde mi domicilio, desde mi casa, estaba trabajando remotamente desde mi computadora, me puse a escuchar un programa radial por Facebook, de unos jóvenes que que conocí hace 4 años atrás, cuando recién estaban empezando el tema de su programa, pero obviamente ahora son un poquito más conocidos. Y ellos decían una frase que me llamó la atención. No escuché todo el programa, escuché y creo que me conecté solamente para escuchar esa frase que me impactó. Ellos decían, la humanidad esperaba en un tiempo que los ovnis vengan, nos invadan y tomen el control de todo el mundo. Hablaba de la humanidad en general, del mundo entero. Y luego decían, así como el mundo esperaba una invasión de ovnis, la población de La Paz, donde resido actualmente, esperaba en un tiempo, o cree esperar en un tiempo, que el Illimani, que es un nevado que nos caracteriza como paseños, eh, se deshiele por el calentamiento global y por ende vuelva a erupcionar, porque el Illimani es un volcán extinto, pero que debido al calentamiento global vuelva a resurgir y erupcione con lava y la lava entra a la ciudad, y ellos veían ese tema de decir, si todo sigue igual va a suceder esto. Entonces veían escenas catastróficas quizás, pero ¿qué iban a suceder en él? Algún día pasará, más adelante seguramente va a suceder, pero es muy loca la idea. Y lo dejaron pasar. Yo recuerdo que en la década de los 90, antes del 2000,
eh, con mi mamá, estuvimos en una época muy difícil financieramente como casa, como familia. Y ella se acercó y esa crisis financiera en ese momento hizo que se pueda acercar a Dios. Empezó a buscar a Dios, empezó a llevarnos como familia, empezó a que yo le acompañara a una congregación en esa época. Y en esa congregación se estaba todavía en ese momento conociendo o dando los primeros pasos, las primeras pinceladas o enseñanzas de lo que era el tener sueños de Dios. Y no se me quita de la mente aquel sueño que ella me contó, que me decía, yo he visto en un sueño cómo el lago Titicaca se desbordaba por mucha lluvia y esa lluvia venía hacia La Paz y inundaba toda la ciudad de La Paz. Yo te buscaba y ella me contaba, yo te buscaba, iba a la casa y trataba de saber dónde estabas tú, te encontraba y tu hermana y tu abuela. Y recuerdo ese sueño. Y obviamente en esa época que tenía mis 10 años, 12 años, y yo le decía, mi mamá está loca. Sus cosas, ¿cómo se va a desbordar? Pues el Titicaca está a 3.000 algo de metros, casi 4.000. La Paz está más abajo, hay una distancia en kilómetros muy grande. Es casi difícil, además el río, que es el desemboque del lago Titicaca, es hacia el otro lado, no es hacia el lado de La Paz. Lógicamente yo decía, es imposible que se inunde. Pero aquellos que viven en Bolivia, aquellos que viven en La Paz se darán cuenta que no sucedió de esa manera, pero sucedió algo parecido en el 2003, cuando La Paz se inundó. Cuando en La Paz vino la granizada e inundó varias zonas y varias zonas y calles de nuestra ciudad. Y al día de hoy, y lo que les contaba del programa que escuché, me hacía recuerdo, es decir, creíamos que era muy lejano, que algo catastrófico iba a pasar, algo que nos iba a poner en shock, iba a suceder. Porque el que nos invadan los extraterrestres o el que el Igimani se vuelva a erupcionar, decíamos así, ¡ah! ¿Qué pasó? Y nos íbamos a sorprender y nos íbamos a asustar. Y iba a causar en nosotros aquello que llamamos un shock. Pero si se dan cuenta, este tiempo de cuarentena causó eso. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? Pero no por la pandemia, sino por el hecho de que la pandemia hizo que volvamos a nuestro hogar y el encontrar nuestro hogar, decir, ¿en serio este es mi hogar? ¿En serio esto es lo que está pasando? Con las reuniones con mi equipo de trabajo me decían, mira, Wilmer, yo estuve más tiempo estos días en mi casa y me di cuenta que no la conozco totalmente a mi hija, que yo no sabía totalmente qué hacía mi esposa. Y es de, ¿en serio es esto? ¿En serio es así? ¿Esta es mi hija? Si bien la conocía, no la conocía en su totalidad. Y estoy seguro que tú que me estás viendo, que nos estás viendo, pasaste en una etapa así, decir, wow, un shock, decir, ¿qué? Esto está pasando. El mismo hecho de que te des cuenta que eres capaz de cocinar cualquier plato. Y no me refiero a que seas hombre o mujer, indistintamente el sexo. Te diste cuenta que eres capaz de hacer muchas cosas que dijiste antes, no, no creo que lo haga. Y lo hiciste. Quizás cocinar un plato, poner algo en el horno, lo hiciste. Entonces no importa qué es lo que estábamos esperando, la cosa es que el resultado de ese que estábamos esperando, de esa, digamos que catástrofe que tú estabas esperando, no sucedió, pero se fue de otra manera, fue otro tipo de crisis que hizo que llegues al mismo punto, de un shock de decir, ¿y ahora qué hago? Como mi pastor dice, un de repente que cambió todo tu forma de ver la vida, un de repente, que hizo que digas, un momento, ¿ahora qué hago? Y lo que nos pasó como cristianos en estas semanas fue que sufrimos o pasamos por un Selah,
un tiempo de quietud, un tiempo de Isaías 26:20, si no me equivoco, que muchos lo leyeron, un tiempo de refugiarnos en nuestra casa, un tiempo de Selah. Selah significa un tiempo de pausa, un tiempo de cambio de voz, un tiempo de repetición, un tiempo de quietud, significa Selah. Y ese Selah era necesario. Siempre es necesario un tiempo de Selah en nuestra vida. Porque es un tiempo en el cual estábamos avanzando de una manera y tenemos que cambiarla. Una es renovar de nuestro entendimiento. Porque no nos debemos de conformar con la forma en que este siglo o este mundo camina, sino es renovar nuestro entendimiento. El Selah se lo conoce o se lo lee con más frecuencia en los salmos. Los salmos son cánticos. Cuando un cántico termina, aparece un Selah. Cambio, un tiempo, una pausa para entrar a un nuevo tiempo de adoración en el Salmos. Estamos avanzando y un Selah, un tiempo de pausa para entrar a un nuevo tiempo, a un nuevo ciclo, una nueva temporada de Dios. Y eso es lo que causó y eso es lo que nos llevó a esta cuarentena, un nuevo cambio, un nuevo cambiar, un nuevo entrar a una nueva temporada. Pero ese de repente, ese Selah, ese crisis, ese shock, como quieras llamarlo, causó en nosotros que nos lleguemos a comportar como los discípulos de Cristo durante y después de su muerte. Recuerden que los discípulos estuvieron 3 años con Cristo, con Jesús. Y a pesar de que durante esos 3 años les dijo que Jesús, voy a morir, me entregarán, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, pero no se preocupen que en 3 días yo voy a resucitar. Se los repitió más de una vez a los discípulos. A unos más que otros, quizás me puedes decir. Pero a pesar de que se los repitió, el momento en el cual Cristo fue buscado para ser crucificado y aún después de ser crucificado resucitó y se presentó frente a ellos se quedaron en el, ¿qué ha pasado? Sí me lo dijo, pero ¿en serio? Yo no creí que iba a suceder. Se presentó él frente a los discípulos. ¿Eres tú, Jesús? ¿Lo que mis ojos están viendo es verdad? Toca mi herida, Felipe. Pon tu mano. Porque no se lo creían. A pesar que Cristo lo dijo, no se lo creían. Ellos dudaron. En esta noche, cuando hablamos de finanzas, te puedo decir que tú pasaste por lo mismo. A lo largo de la palabra de Dios, Dios mismo nos da claves, enseñanzas para decir, ¿sabes qué? Puede ocurrir un tiempo de crisis. Prepárate, prepárate. Vamos a desarrollar varios ejemplos en los cuales te vas a dar cuenta que Dios ya hablaba de tiempos de crisis. Quizás no hablaba del COVID, quizás no hablaba de cuarentena, pero sea cual sea la ocasión, hablaba de una crisis. Pero no nos dimos cuenta. Y llegamos quizás en un momento a comportarnos como las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas es en Mateo 25 del 1 al 13 para que lo leas. Sabían que tenían que esperar al novio. Sabían que el novio iba a volver en algún momento. Pero no se prepararon en su plenitud. 5 sí lo hicieron, pero otras 5 no lo hicieron. Pero sabían que el novio iba a volver, sabían que podía demorarse, sabían que necesitaban aceite. Pero su insensatez, su imprudencia hizo que no entren con el marido. Quizás tú estás pasando por eso en estos momentos, pero nunca es tarde. Nunca es tarde en Dios, porque Dios siempre nos va a dar oportunidades. En estas primeras semanas de la cuarentena en Sudamérica al menos, en el continente sudamericano, escuché a varios pastores a través de las redes sociales criticar a otros pastores, pastores, profetas o apóstoles,
Los criticaban pastores, criticaban a pastores, profetas o apóstoles, pidiéndoles explicaciones del por qué no anticiparon que iba a suceder esto, que tanto dicen de Dios, que les hablan y por qué no nos dijeron que eso iba a suceder. Y se empezaron a criticar, ¿no? De uno para el otro. Y las críticas iban de un lado para el otro por distintas razones. Pero así como ellos empezaban a criticarse, poco a poco en esas semanas que seguía la cuarentena, empezaron a salir a la luz que sí habían siervos de Dios que escucharon la voz de Dios, escucharon la advertencia de Dios en octubre, en agosto, el año pasado, en el 2019, para decirles, va a pasar esto, puede suceder esto, que yo veo que el continente americano, ya lo dijeron, ahí también incluso salió a luz aquel tema de David Wilkerson, en el cual anticipaba todo esto. Pero nos comportamos como los fariseos o escribas o como los discípulos, como aquello en Mateo 13. Queremos que sea nuestra forma. Queremos que sea con las palabras que nosotros entendemos. Que si Dios nos dice, es un coronavirus, va a ser un virus letal, no le vamos a entender. Pero los siervos que escucharon el año pasado esta palabra, lo dijeron a lo que ellos entendían. Leamos Mateo 13, ¿qué nos dice? Entonces, 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas. Esta es la parte importante. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cesado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Dios habló, y Dios habla hasta el día de hoy a través de su palabra. Pero esperamos a que nos hable en nuestro idioma. Esperamos que hable en la forma que nosotros entendemos o conocemos. Pero Dios lo hizo. Su palabra no va a cambiar. Si Él dice que va a haber prueba difícil, la prueba puede ser una crisis, la prueba puede ser una enfermedad, la prueba puede ser un despido de tu trabajo, pero va a seguir siendo prueba. Quizá no va a decir la palabra, ¿sabes qué? Si tú te portas mal, te van a despedir de tu trabajo. Pero sí va a decir la palabra, si tú pecas, vas a tener una prueba y una consecuencia. ¿Qué tipo de consecuencia es la que Dios te va a dar a ti? Es otra situación, pero nosotros debemos entenderlo. Y es que Dios nos habla en su palabra todo lo que ha de venir y quizás no haya puesto como con la palabra crisis financiera o en su palabra no le hayan puesto la frase COVID-19, quizás no. Pero Dios habló en su palabra. Lo que podría llegar a suceder, lo que ha de venir, está en su palabra. Lo hizo a través de Daniel, lo hizo a través de Ezequiel, lo hizo a través de Juan. A lo largo de su palabra hay muchos versículos que hablan de lo que va a suceder en este tiempo. Pero nuestra tarea es leer su palabra y encontrar la revelación por medio del Espíritu Santo. Dios nos preparó de la mejor forma para poder afrontar una situación de crisis financiera o crisis económica en nuestras familias, como la que estamos atravesando en este tiempo. Y de eso quiero hablarte, de eso quiero que en esta noche podamos aprender. Dios es tan hermoso, tan precioso, tan
sabio, que a lo largo de su palabra nos dio respuesta a todo tipo de situación que estemos atravesando. Muchos recordarán el tema del joven rico en Mateo 13, del versículo 17 al 31, que nos habla del joven rico. El versículo 20 nos dice: y él entonces respondiendo le dijo, el joven rico: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Recuerden que le dijeron que tienen que cumplir la ley de Moisés y él responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Primeramente dijo los que tienen riquezas y ahora los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El hablar de finanzas de Dios, el hablar de finanzas en Dios, es hablar de creer que para Dios todo es posible, que tus finanzas, que tus riquezas no son la confianza correcta, que tu confianza debe ser puesta en Dios. El punto importante, el primer punto que quiero que entiendas es de que no te confíes en tus riquezas. Tu confianza debe estar puesta en Dios, en el reino de Dios. Y aunque vendas todo, Dios va a estar contigo. Y aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. ¿O qué nos dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos conocen eso, pero leemos versos más antes. ¿Qué nos habla? En Mateo 6 nos habla de Jesús y las limosnas, Jesús la oración, Jesús el ayuno, Jesús el tesoro, habla del tesoro en los cielos, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y ahí en el afán y ansiedad que nos habla la Reina Valera, nos dice en el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos habla de todo lo natural, limosna, el ayuno, el cielo, las riquezas, el cuerpo, la ansiedad. Y nos dice: pero no importa nada de esto. Buscad primeramente el reino de los cielos. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, en el tema de las finanzas, está acompañado de buscar el reino de Dios. Y la pregunta inmediata: ¿cómo busco el reino de Dios? Más aún en este tiempo de crisis, ¿cómo es que lo encuentro? Pues el Padre nos dejó pautas para poder tener estas añadiduras, para buscar el reino de Dios y acceder a estas cosas que serán añadidas, como dice el versículo 33. Y lo leemos en Proverbios 6. Te invito a que leas Proverbios 6. Voy a leer del versículo 6 al 9. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, se prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Qué nos dice aquí? Y quiero que puedan entender. A la hormiga nadie le manda a que se coja comida, a que se aprovisione en el tiempo de verano. Nadie le manda. Pero recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Y qué nos dice aquí Proverbios? No seas perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir?
Ahorita me dirás, pero ahorita no estoy trabajando, ¿qué quieres que haga? ¿Tengo que dormir o que tengo que descansar? Sí, pero esta es la palabra que tú tenías antes, que teníamos antes de esta cuarentena. Ya nos decía en Proverbios 6, preparemos en el verano nuestra comida y recojamos en el tiempo de la siega nuestro mantenimiento. Preparémonos para un invierno que puede llegar, para un invierno en el cual tengamos que estar quietos. Y llegamos al invierno en el cual tenemos que estar quietos, pero olvidamos de coger. Olvidamos prepararnos en el verano, nuestra comida, nuestra provisión, nuestro ahorro, para entrar en este tiempo de cuarentena. Proverbios 30, del 24 al 28, también te invito a que lo leas, versículo 24 al 28, que nos dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Proverbios, escrito por Salomón cientos de años atrás, siglo atrás quizás. Y nos dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Qué son estas 4 cosas? Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Ahí te dejo para que tú entiendas lo que nos dicen acerca de los conejos, las langostas y la araña. Te hablo nuevamente de las hormigas. Ese pueblo no es fuerte, pero en el verano preparan su comida. ¿Qué te dice aquí? No importa cuánto ganes, no importa cuán fuerte sea tu dinero de sueldo o tu ganancia cada día, en el verano prepara tu comida. En el tiempo de abundancia, prepara tu comida para un tiempo de escasez. Y seguramente ya llegó a su mente el tema de José cuando habló de abundancia y escasez. Ahora vamos a entrar a eso. Nos damos cuenta, o ustedes nos podemos dar cuenta juntos, que en medio de estos versículos podemos encontrar la parte central que forma o que debería de formar parte nuestra de parte de Dios, que nos enseña a tener un tiempo de finanzas correcto en un tiempo de crisis, que es el aprovisionarnos en un tiempo de abundancia para un tiempo de escasez. El no estar perezosos, el no ver tranquilamente, bueno, creo que aquí el coronavirus no va a llegar, creo que aquí no va a llegar el tema de la cuarentena, a mí no me van a meter en mi casa. Prepárate por si llega. Prepárate. Ya aquí lo dijo en Proverbios. Las hormigas en el verano preparan su comida. Estas pequeñas hormigas, Dios las usa como ejemplo a cada uno de nosotros que somos, no sé en cuánto proporcionalmente más grandes que las hormigas como humanos, nos da como ejemplo para que nosotros seamos precavidos y no aprovisionemos. Pues que alguna vez vieron una hormiga en escasez de comida. Ellas son tan trabajadoras de día y noche, todo el día, que se aprovisionan y en tiempos de escasez van a tener alimento. Porque ellas saben que hay un tiempo de verano en el cual se cogerán y hay un tiempo de invierno en el cual no habrá comida. Como les decía al inicio del taller con la frase, no todo cambio necesariamente produce una crisis, pero toda crisis necesariamente produce cambios. Necesitamos estar preparados para las cosas que pudieran venir, para las cosas que quizás nunca hemos vivido, tenemos que estar preparados. Como individuos y como familia debemos estar preparados. Y esta capacidad para estar preparados en tiempos de crisis se llama resiliencia de adaptación a lo desconocido. Y esta capacidad de resiliencia es la principal estrategia para poder enfrentar cualquier eventualidad o situación que se vea en el horizonte.
Tenemos que estar preparados para todo cambio que pudiera surgir en el horizonte. No hacerlo a última hora. Leer la palabra de Dios, escuchar su guía para decir, puede suceder entonces, si sucediera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me preparo si es que llega a suceder un tiempo de crisis? Dios siempre va a proveer para nuestros tiempos de necesidad. Puede que no parezca de la manera que esperamos, que no nos brinde esa ayuda de la manera que esperamos, pero Él siempre será fiel. Claro que sí, siempre es fiel. Pero cuando comencemos a llevar a cabo las instrucciones de Dios, a obedecer su palabra, la respuesta del cielo será inmediata, no demorará, no tardará, siempre y cuando obedezcamos su palabra. Él no nos abandona, no va a tardar su respuesta, siempre y cuando cumplamos con sus instrucciones. Esperamos a que nos responda a nuestro tiempo de crisis. ¿Qué nos dice el Salmos? Clama a mí, y yo te responderé. Queremos que nos responda. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Clama a mí, yo te responderé. Obedecer para tener una respuesta inmediata de parte de Dios. Recordemos a Eclesiastés que nos dice todo tiene su tiempo. Eso nos dice Eclesiastés 3. Y todo tiene su tiempo. Te recuerdo que llegó el tiempo en el cual tienes que volver a los brazos de Dios. Tenemos que volver a ser guiados por Él, depender totalmente de Él. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y voltear nuestra mirada a Dios. Si por un momento, si por una época, si por una temporada tú te alejaste de Dios por cualquier situación, este es el tiempo en el cual Dios escogió para que vuelques tu mirada, que volquemos nuestra mirada, nuestra atención hacia Dios. Y buscar su voluntad por encima de nuestra voluntad. Y buscar su guía en un tema que nosotros quizás creíamos que lo teníamos controlado, que no iba a pasar nada, que nosotros lo manejamos de una manera correcta, que es el tema económico de nuestro hogar. Creíamos que en este tema de finanzas, sin la palabra de Dios, sin su sabiduría o sin su guía, iba a ser posible manejarlo de una manera correcta, pero nos dimos cuenta que no. Necesitamos de Dios en nuestra vida, necesitamos de Dios en nuestras finanzas. Hay varias lecciones en la Biblia que podemos aprender de cada una de estas historias. Una de estas historias que quizás es errónea, no la historia, sino la forma en la cual ellos manejaron el problema, son los israelitas. De ellos tenemos que aprender para no cometer este error. Éxodo 16 nos habla que cuando los israelitas están deambulando en el desierto, en el tiempo después de Egipto, salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, en el cual ellos estaban ya libres de la esclavitud de Egipto, pero aún no habían llegado al destino final que era la tierra prometida. Dios, por supuesto, no los iba a dejar solos, sin comida, sin abrigo. Él empezó a satisfacer las necesidades que tenían. Enviaba maná todas las mañanas para que se unan y se alimenten ellos y su familia. Pero en el versículo 17 y 18 vemos ilustrada la fidelidad de Dios. Maná para cada uno de ellos. Y cómo cumple su promesa para con nosotros, porque cada familia tenía exactamente lo que necesitaba. En ese instante necesitaban maná, quizás un porcentaje, 100 gramos, 200 gramos de maná. Lo necesitaban, Dios los proveía. Pero a pesar de esta provisión milagrosa de parte de Dios en el desierto, algunos todavía no confiaban plenamente en Dios. Y eso lo vemos en Éxodo 26, versículo 20, cuando algunas personas del pueblo de Dios, de los israelitas, se volvieron tan codiciosas y dejaron que sus miedos tomaran el control. Y se cogieron más maná de lo que necesitaban ese día. Recuerden que dijeron, y si me falta fin de semana que no me va a dar nada, no voy a morir de hambre. Tengo que aprovisionarme para el fin de semana. De hecho, se echó a perder durante la noche este extra que se cogieron del maná. Y esto que se echó a perder se infestó con gusanos y terminando este maná arruinado e incapaz de ser utilizado.
Lo mismo es cierto en nuestras vidas y especialmente de nuestro dinero. A veces buscamos más de lo que necesitamos, más de lo que realmente en nuestra vida es suficiente. Y nos llenamos igual que estos israelitas de codicia, de querer más de lo que en estos momentos necesitamos. Entonces, cuando intentamos acumular sin guía de Dios nuestros ahorros e ignorar las instrucciones claras de Dios, nuestro dinero puede ser infectado, puede ser lleno de gusanos. Como leíamos, como conocemos en Mateo, el hollín y la polilla puede llegar a corromperlo, puede llegar a echarlo a perder. Dios tiene un propósito específico para esto y cuando tratamos de usarlo fuera de la voluntad, hablamos del ahorro. Cuando empezamos a usar este ahorro fuera de la voluntad de Dios, nos enfrentamos a las consecuencias de nuestra desobediencia, como lo hicieron los israelitas. Es un ejemplo claro de que no debemos de codiciar más de lo que tenemos. Más de lo que necesitamos, perdón. No debemos codiciar más de lo que necesitamos. Pero vemos otro ejemplo también en el Antiguo Testamento de alguien que sí cumplió y fue obediente a la instrucción de Dios. José, en Génesis 41, que leemos y conocemos la historia de José y el faraón, el sueño del faraón, y Dios le da al faraón dos sueños que José debería de interpretar con el mismo significado. Y el significado de ambos sueños era 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Debido a la reputación de José, cuando estaba siendo en la cárcel y los sueños que interpretó al copero, el faraón lo pone a cargo de todo el país, porque recuerden este capítulo 41, el cual dice, este joven es muy sabio. ¿Quién mejor que él para administrar nuestra economía, nuestros ingresos? Y le pone a cargo a José de todo Egipto. Obviamente que José se pone a trabajar de inmediato y él empieza a almacenar los granos y recursos durante los 7 años de abundancia. Organiza un país entero y trabaja diligentemente en el presente para usar para el futuro. Y tal como Dios le había dicho, después de los 7 años de abundancia que llega a su fin, todo el mundo alrededor de ellos en esa época fue golpeado con la hambruna, fue golpeado con la escasez. Pero José había sido tan diligente en guardar todo lo que Dios le había indicado, que pudo proporcionar alimento a los países vecinos durante la hambruna. Él hizo caso a las instrucciones del Señor y lo obedeció para estar preparado. José sacrificó algo de la comodidad a corto plazo para las necesidades a largo plazo. Probablemente no estaban comiendo muchas cenas de carne durante 7 años de abundancia. Posiblemente dijeron, ¿saben que durante esos 7 años no vamos a comer el 100% de lo que comíamos de carne, ahora tan solo el 80% porque estamos en época de ahorrar? Y tampoco estaban incurriendo en ninguna deuda, no se empezaron a prestar el pueblo de Egipto o Egipto como tal durante el tiempo de autoridad de José, no incurrió en ninguna deuda. Imaginemos cuántas vidas salvó José debido a su trabajo esmerado, a su trabajo guiado por Dios. Seguramente fueron muchas. A todo esto se le llama mayordomía. A todo esto se llama creer y hacer la palabra que Dios nos mandó. Debemos ser fieles y prepararnos para lo que Dios nos mandó, prepararnos para cumplir la palabra de Dios. Erróneamente creemos que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Muchas veces decimos, no debemos buscar el dinero porque es la raíz de todos los males. Es malo el dinero. Pero lo que subraya en realidad es que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no así el dinero. Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos dioses o a dos señores. No puede servir a Dios y no puede servir al dinero. En 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de los males, el cual, codiciando algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es la versión la nueva versión internacional. El primer gran principio que debemos reconocer y no olvidar nunca es que Dios es el dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay en él.
¿Qué nos dice Ageo 2.8? Mía es la plata, mío es el oro, nos dice Ageo 2.8. ¿Qué nos dice Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A él le pertenece todo. No olvidemos nunca eso, que todo lo que tenemos es de Dios, es gracias a Dios, es porque Él permitió que estuviera en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que José, ser mayordomos fieles. ¿Recuerdan la parábola del mayordomo, verdad? En Mateo, mayordomo fiel. Te he dado talentos, los has multiplicado. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te dio talentos, Dios te dio un trabajo. Tienes que ser un buen mayordomo. Saber gastar de manera adecuada, invertir de manera adecuada, ahorrar de manera adecuada. El segundo gran principio que debemos recordar, tener presente, es respecto al dinero y las posesiones. Recordar que todas provienen de Dios. Dice en los primeros versículos anteriores de Ageo y de Salmo habíamos leído que Dios es dueño de todo. Y todo lo que recibimos proviene de Él. También en Deuteronomio nos advierte, ¿qué pasa si nosotros olvidamos que de Dios provienen las cosas? ¿Qué nos dice Deuteronomio 8:18? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Tienes abundancia? ¿Tienes prosperidad económica? Bendecido, felicidades. Dios te dio el poder de hacer esas riquezas. No es tu talento humano solamente. Es Dios y su gracia sobre ti para que tengas esa provisión. Entonces, el consejo de esta noche, de los primeros consejos que podemos encontrar, debemos manejar nuestras finanzas con la sabiduría de Dios, bajo la voluntad y guía del Señor. De manera sabia tomar la palabra de Dios para salir de esta crisis. Debemos de tomar en cuenta la palabra escrita de Dios. Debemos aprender a ahorrar, así como lo hizo José. Debemos aprender a deducir gastos. Debemos de elaborar presupuestos y debemos de trabajar duros para mantener el presupuesto, para que cumplamos ese presupuesto. También debemos de trabajar duro. Muchas familias no tienen un presupuesto elaborado. Quizás nunca supieron qué es un presupuesto. Pero es necesario tener un presupuesto, más en estos tiempos, más a partir de estos tiempos es necesario que hagamos presupuestos personales y familiares, para que con estos presupuestos podamos tener una provisión más duradera. Debemos tomar el ejemplo de José, ser buenos mayordomos, también ser como Ruth en el capítulo 2, como Noemí y Ruth en el capítulo 2 del libro de Ruth, en el versículo 7, que nos decía: te ruego que me dejes de coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Qué es lo que hizo Ruth después de estar, de haber muerto su esposo y quedarse con Noemí, su suegra? Se fue al campo de Boz y al llegar al campo de Boz, ¿qué hizo? Decirle, déjame trabajar. Y cuando estuvo trabajando, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando? No solamente un ratito. Estuvo trabajando desde la mañana hasta la noche sin descansar ni aún por un momento. Tienes trabajo, Dios te provisionó con un trabajo, esfuérzate, sé valiente, da todo lo que tengas que dar, trabaja duro, porque el jornalero es digno de su salario. Trabajemos y llevemos el sustento a nuestro hogar para poder así dar de comer a nuestra familia, pero así también para que con ese sustento podamos dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. A Dios le pertenece el diezmo. Nunca nos olvidemos darle el diezmo a Dios. Y con la otra restante de parte, que sería el 90%, empecemos a pagar las cuentas que son necesarias que paguemos. Pero aún después de que paguemos las cuentas necesarias, destina un porcentaje de ese dinero después del diezmo para tus ahorros personales. Puedes encontrar varios libros, varios seminarios en los cuales te van a decir cuál es la mejor manera de ahorrar. Hay distintos tipos de métodos. Si quieres ver esa parte, también lo puedes hacer.
pero siempre va a ser un buen consejo en el que empieces a ahorrar en tiempos de abundancia para, como la hormiga, aprovisionarte en el verano y tener lo suficiente en un tiempo de invierno. El ahorro bíblico debe ser destinado, debe ser direccionado para proveer responsablemente en los tiempos de escasez. Debemos ser guiados por Dios para buscar la instrucción de Dios y tener el ahorro correcto con el propósito específico. Y así proveer por medio del ahorro a nuestra familia de manera responsable en tiempos de escasez. En 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que tener la sabiduría correcta para poder proveer a nuestro hogar, proveer para los que están en nuestra casa. Debemos conversar en este tiempo de crisis con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para que juntos nos sentemos a lograr un presupuesto familiar. Y darnos cuenta si todo lo que estamos haciendo al día de hoy nos permite ahorrar ciertos gastos innecesarios. Quizás, como decía mi mamá, me decía, no dejes encendido 2 o 3 televisores y tan solo estás viendo uno. Bueno, el televisor no se va a gastar, pero lo que sí se va a gastar es la luz. La factura de luz te va a empezar a ser mucho más elevada si tienes 2 o 3 televisores, si tienes todos tus cuartos encendidos de luz y tan solo estás ocupando uno. Tratemos de ahorrar en lo más que podamos en estos tiempos de crisis. En tiempos de crisis no debemos de permitir que ninguna de las 4 paredes que sostienen un techo se desmoronen. Cuando me refiero a 4 paredes, me refiero a 4 cosas esenciales que no debemos de dejar de pagar o de sustentar para que el techo de nuestra casa, el techo de nuestra cobertura, el techo de nuestra provisión, el techo de nuestra seguridad se desmorone en nuestra casa. Esos 4 aspectos que no debemos de dejar de pagar, que no, en estos aspectos no debes de ahorrarlos, no es decir, esto no los pago, son los servicios básicos, agua, luz, telefonía, la comida, tienes que darles de comer a tus hijos, no puedes ahorrar en eso. La movilidad también, el hecho de trasladarte a tu trabajo es algo importante que también debe ser cubierto. Sino cómo piensas ir a trabajar, cómo piensas movilizarte. Y también la ropa, que es importante que también que sea provista. Debemos de priorizar lo básico y necesario. Y es importante, muy importante hacerlo. Y debemos tener un acuerdo con toda la familia. Porque no es un tiempo de lujo este tiempo que estamos pasando de crisis. Debemos de tener un acuerdo como familia y decir qué cosas podemos ahorrar para que no sean tan fuertes nuestros gastos. Y poder tener un presupuesto acorde a este tiempo de crisis. No debemos de gastar a lo loco, sino tenemos que gastar lo necesario. Y esto es recomendado especialmente cuando vamos al mercado, ¿verdad? Tenemos dinero cuando tenemos nuestros días de salida o al supermercado, como quieran verlo. Y si vemos a nuestra izquierda o derecha que compran todo un paquete de lavandina, todo un paquete de papel higiénico, nos decimos, yo también lo voy a comprar. No, no, no. O sea, pensemos coherentemente. Por más de que compremos todo el paquete de higiénico o de lavandina, lo vamos a usar. Necesitarás quizás no sé, medio paquete de papel higiénico y una botellita de lavandina quizás. Compra lo necesario, no malgastes, no compres a lo loco. Seamos como Noemí y Ruth, salgamos de una tierra de desesperación, de una tierra de tristeza, de una tierra de decir, Dios no está aquí, Dios no nos va a ayudar. Abramos los ojos y vayamos a la tierra donde Dios nos está esperando con la abundancia. Vayamos a la tierra de Dios. Salgamos de nuestra manera vieja de pensar, nuestra vieja manera de pensar o nuestra vieja manera de hacer las cosas y busquemos y empezamos a hacer las cosas conforme Dios nos manda. Y estemos y busquemos su abrigo, busquemos su protección, la guía de Dios, la guía del Todopoderoso y buscar su voluntad y sus consejos. Es un tiempo de volver a los brazos de Dios y buscar la sabiduría de Dios. Este tiempo de crisis nos pone muchas veces de rodillas, pero en estos tiempos de estar de rodillas es donde más nos acercamos a Dios, donde más debemos acercarnos a Dios.
Y ese tiempo de crisis debe sacar lo mejor de nosotros para decir, con Dios confío. Sé que Dios tiene el control de mi vida. Sé que Dios tiene el control de toda nuestra familia. Porque en Dios confiamos. Él es fiel y verdadero y Él nunca nos va a defraudar. Y algo que en estos momentos quiero hacerles de acuerdo, cuando Cristo vuelva con los testigos, va a ser escrito en su pierna que no va a decir, Él es el mejor todopoderoso. Lo que Él se va a mantener en su pierna escrito es fiel y verdadero. Fiel porque va a cumplir cada promesa que puso en tu vida, que no nos va a faltar pan en nuestra mesa. Él es fiel. Él es verdadero porque no va a mentir, porque las palabras y las promesas que Él hizo en su palabra se van a cumplir. Te invito a que podamos leer Hechos 11, del 27 al 30, que aquí también vemos un ejemplo de cómo debemos de comportarnos en este tiempo de crisis. Dice el versículo 27 de Hechos 11. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. El profeta dijo, no sé qué es lo que vi, no sé cómo explicárselos, pero creo que es un tiempo de gran hambre. Creo que va a suceder esto. Porque daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra. Y sucedió en el tiempo de Claudio. Gestión pasada, los siervos de Dios que escucharon la palabra de Dios decían, va a haber algo distinto el siguiente año. Estemos preparados, es una temporada nueva, es un tiempo en el cual Dios quiere moverse, es un tiempo de unidad de familia, es un tiempo de revelación, es un tiempo nuevo. Pero el diablo no se iba a quedar quieto. En este ejemplo de Hechos 11 hubo una gran hambre. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hicieron? Ellos tuvieron un monto de dinero ahorrado, dijeron, esto que tenemos, los reuniremos y lo enviaremos a aquellos que lo necesitan. Tú tienes un monto de dinero, tú tienes un sobrante, tú tienes un extra, tú tienes un ahorrado que es para tu familia. De ahorrado puedes ayudar a muchos más, hazlo. La palabra nos dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y aquí lo vemos en Hechos 11. Hubo un tiempo de escasez y los discípulos estaban preparados. Estaban preparados y lo poco o lo mucho que tenían los unieron para dar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. No nos preocupemos por lo material o por los años que vendrán. No nos preocupemos por eso. Nos ocuparemos por el presente. Y Jesús nos indica que no nos afanemos. Lo leíamos en Mateo 6:34. Que no nos afanemos por el mañana, que nos afanemos cada día por su propio afán. Dios quiere que seamos ahorradores. Dios quiere que seamos previsores, así como las hormigas en el verano. Él quiere que tengamos los recursos que necesitamos para cuidar a nuestras familias, para cuidar a los más necesitados. Él quiere que tengamos esos recursos. Dios nos va a prosperar porque sabe que nosotros podemos ser agentes de bendición, podemos ser personas que bendigan a más personas y a través de esa bendición conozcan a Dios. Él quiere que estemos en una posición para servirlo a Él y para que Él sea conocido y honrado. Lo primero que tenemos que pensar es que yo sirvo al Dios Todopoderoso y quiero ser instrumento útil en sus manos para que su nombre sea conocido y su nombre sea honrado y exaltado. El ahorro no representa una falta de fe. El ahorro no tiene que ser visto como falta de fe. Tiene que ser visto y tiene que ser un reflejo del corazón de un mayordomo fiel. Tengo un extra que me sobra, es para ayudar a los demás. Es para dar de comer a los demás. Debemos equilibrar nuestros ahorros entre honrar a Dios. Equilibrar nuestros ahorros es una oportunidad para honrar a Dios y para experimentar sus bendiciones. Les reitero, equilibrar nuestros ahorros es una oportunidad para honrar a Dios y experimentar sus bendiciones. ¿Cómo honro a Dios? De ese extra puedes dar y bendecir a tu pastor, a tu iglesia o a tu hermano o a tu vecino que esté en necesidad. Aquí en La Paz, en mi zona les hablo, hay familias que están en necesidad.
Pero ¿qué hicimos como vecinos? Tuvimos que aportar un monto de dinero o un fideo a dos productos no perecederos para armar canastas familiares, canastas zonales, canastas como quieras llamarlo, pero una canasta. Fuimos a dejar casa por casa, es decir, esto es de parte de los vecinos. Esto es lo que me sobra. Esto es lo que es extra en mi casa. Tengo harina, azúcar, pero esto es un extra. Quiero bendecir a otras personas. He ahorrado, tengo un extra con el cual puedo bendecir a otros. Y el nombre de Dios es dado. Dios quiere sanar nuestra tierra en este tiempo. El sanar esta tierra es la comunión con el Padre, la tierra de dependencia de la palabra, la tierra de sus consejos. Dios quiere sanar esa tierra que quizás estaba árida, que quizás no la teníamos, que quizás la habíamos olvidado. Dios la quiere restaurar en este tiempo. Para que así en este tiempo podamos darle la gloria a aquel que se merece gloria, darle honra a aquel que se merece honra, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algo que es importante, ¿por qué hablamos de ahorrar? ¿Por qué hablamos de ser buenos mayordomos? Para que no nos envanezcamos, para que no seamos dependientes del dinero. Si sin dinero yo no hago nada. Si tengo 10,000, voy a gastar los 10,000. No hagamos de esa manera. Tengamos 10,000, 1,000, 5,000, el monto que fuera tu sueldo mensual o tus ingresos mensuales o semanales, apártele el diezmo a Dios. Aparte un monto para un ahorro, para una futura situación extra que pudiera ocurrir. Porque, ¿qué nos dice Proverbios 30 del versículo 7 al 9? Dos cosas he demandado, dice aquí el escritor de Proverbios. No me la niegues antes que muera. ¿Qué es lo que había demandado aquí el escritor de Proverbios? Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza, no me des riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, no sea que te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Que dice, dame lo necesario. Y en ese necesario, con ese necesario yo lo voy a poder multiplicar, yo voy a poder bendecir a los demás. Pero no me des demasiado, porque puede ser que te olvide. Y no me des poco, porque puede ser que en mi corazón el enemigo ingrese y llegue a blasfemarte a ti. Dame tan solo lo necesario. Filipenses 4, del versículo 11 al 13, nos dicen, no, aquí Pablo le escribe a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy preparado para la escasez o la abundancia. ¿Por qué está preparado? Versículo 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos momentos estás en un tiempo de escasez, no te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cree en Dios y Él va a provisionar lo que necesitas en tu casa. Estás en un tiempo de abundancia, felicidades, seas bendecido, pero eso no te da seguridad, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amado hermano, te pido que en este tiempo analices cómo estás manejando tus finanzas, porque es un tiempo de bendecir a muchos. Si tú tienes un ahorro en tu vida, en tu familia, felicidades. Qué alegría me da, porque sabiamente pudiste tener la provisión para tu hogar. Pero si de esa provisión puedes compartir para muchos, bienvenido, porque es mejor dar que recibir. Bendice a otros, para que Dios abra las ventanas de los cielos y sea bendecido tú también. Hay 5 versículos que te lo leo rapidito para que sea alentado tu corazón. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Malaquías 3. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Todo os he enseñado que trabajemos así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras, perdón, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Son palabras que tú tienes que tener presente en tu vida. No desconfíes de Dios. No codicies más de lo que necesitas. Que en su debido tiempo Dios te va a sobreabundar. Cuando tú lo necesites, cuando vea tu corazón que fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te va a poner. Pero si tienes y Dios te sobreabundó, Dios te bendijo, primero da gloria a Dios, porque por Él te dio la fuerza, Él te dio ese talento de las riquezas. Dios te dio ese don. Compártelo, bendice a más personas. Pero no te olvides nunca de tener un tiempo, de tener un porcentaje en el cual puedas ahorrar, no para tu deleite, sino para un tiempo de escasez como el que estamos pasando, puedas dar de provisión a tu familia, porque no debe faltar provisión a tu familia en este tiempo. Pero Dios ya lo dijo en su palabra, seamos como las hormigas, que en tiempos de verano recogen, para que en los tiempos de invierno no les falte. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. La hormiga mira sus caminos y se sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No olvidamos a José. José tenía una palabra. Se coge porque puede existir un tiempo de escasez, guarda en tus graneros. Y cuando sea el tiempo de escasez, comparte con los demás. José no hagas hoy, tanto te dijo, para Egipto solamente. Vinieron en ese momento de escasez varias naciones cercanas, pueblos cercanos, los mismos hermanos de José vinieron hacia él para decirle, dame un poco. Y José no cesó su corazón, les dio. Si tú tienes, comparte. Dalo a tus hermanos también. Terminemos este tiempo con una oración. Terminemos este tiempo para entregarle a Dios por todo lo que escuchamos y por todo lo que aprendimos. Espíritu Santo, te damos gracias por ese tiempo que pudimos escuchar de tu palabra, que pudimos leer de tu palabra, que pudimos aprender de ti. Te pido que tú seas, Señor, afirmando cada palabra que vino de parte del trono. Que sea haciendo eco en nuestro corazón y en nuestra mente para poder ser buenos mayordomos, buenos administradores de la provisión que tú nos das. Para que al ser buenos mayordomos podamos dar provisión a nuestra casa, pero también podamos bendecir a más personas que lo necesitan. Te pedimos que guíes nuestro camino, te pedimos que nos reveles más palabras, te pedimos que en nuestro corazón pongas el querer, el hacer de buscar de tu palabra, Señor, porque todas las respuestas para estos tiempos de crisis están en tu palabra. Te pido que reveles, Señor, que pongas sabiduría en nuestros pastores, en nuestros líderes, para que ellos también puedan tener una revelación y puedan guiarnos en este tiempo de crisis. Te pido por cada uno de mis hermanos y su hogar y su casa y sus finanzas, Señor. Que sea tu mano sobre su hogar, guardando, Señor. Tu mano, Señor, de provisión sobre su hogar, dándoles lo que necesitan, Señor. Que no falte pan sobre su hogar. Que no falte el pan nuestro de cada día, como dice tu palabra, ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día danos ese pan, que no falte, Señor. Te pedimos que guarde su hogar, que guarde su camino y que guarde su descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Dios te guarde. Aprendamos de José. Aprendamos de Zut. Trabajemos, ahorremos. Pongámonos de acuerdo con nuestra casa para ver si podemos ahorrar algunos gastos innecesarios. Y no olvidemos bendecir a los demás que lo necesitan, porque es más bienaventurado dar que recibir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.
Si deseas adquirir este u otro material, escríbenos a ventas@pdelanzas.org o llámanos al 765-48788. Ministerio Internacional Puntas de Lanzas. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora, está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. En el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo?